Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos en este tiempo a compartir algo de la palabra. Y pues bueno, como cada semana siempre Dios nos está enseñando algo nuevo. Entonces, vamos a meditar en este tiempo en las Escrituras. Y quisiera que me acompañen al libro de Juan 15, 18. Dice en Juan 15, 18, vamos a ver algo muy importante. Dice: los que se interesan solo por las cosas de este mundo, los odian a ustedes, pero recuerden que primero me odiaron a mí. Entonces, vamos a estudiar algo que Jesús experimentó mientras estuvo aquí en la tierra. Y algo que Él experimentó fue el odio, ¿no? Fue el rechazo, fue el no ser aceptado, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos de este tema? Porque es algo que todo ser humano va a experimentar. El odio, el no ser aceptado, el ser rechazado, el no sentirnos que somos aceptados a las demás personas o mediante a este sistema, ¿no? Y aquí Jesús les dice que recuerden que Él fue odiado. Entonces, quiero enfatizar algo muy importante, es que cada uno de nosotros en algún área de nuestra vida, en diferente etapa, podemos haber experimentado lo que es el rechazo o la falta de aceptación, ¿no? Yo estaba investigando un poco sobre este tema para entender, para poder, de acuerdo a eso, alinearnos a la palabra. Y nosotros podemos ser rechazados o no aceptados en muchas etapas de nuestra vida, como por ejemplo, aun cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Yo recuerdo y tengo ciertos amigos donde inclusive una amiga hace muchos años me confesó, me dijo: Melissa, yo siempre he sentido odio hacia mi papá. Entonces yo le decía que ¿por qué? Porque ella nunca tuvo una buena relación con su padre, ¿no? Entonces me dice: porque yo me enteré de algo, ¿no? Y mientras ella me contaba eso, esta chica lloraba y me decía: mi papá siempre quiso, cuando mi mamá se embarazó de mí, quiso que yo fuera varón. Entonces no fue así. Entonces mi papá dice, fue un hombre machista, dice, y entonces yo tengo eso contra él. En pocas palabras, esta persona recibió ese rechazo, esa falta de aceptación desde que estaba en el vientre de su madre. Y es increíble pensar que una persona puede sentir odio hacia su padre, hacia su madre, porque a lo mejor no fueron el género que su padre esperaba ser, ¿no? Pero vemos que el rechazo, la falta de aceptación, nosotros la podemos recibir en diferentes áreas de nuestra vida. Otra etapa en la que podemos sentir ese rechazo es en la etapa de la adolescencia, ¿no? Ustedes saben que cuando uno entra en la etapa de la adolescencia, para algún adolescente que me está escuchando o algún joven que sufrió tal vez algún trauma en su adolescencia, pero nunca falta el bullying, la burla, comenzamos a desarrollarnos. Entonces, siempre va a haber esa falta de aceptación, ¿no? Estoy muy gordo, estoy muy flaco, estoy muy alto, soy muy pequeño, tengo las orejas grandes o tengo las orejas muy cortas. Entonces, siempre en la adolescencia, en esa etapa de desarrollo, muchos hemos experimentado ese rechazo, esa burla produce el rechazo, ¿no? Le dijeron: eres muy feo, eres muy gordo, eres muy alto, diferentes cosas, palabras que marcan la vida de la persona. Entonces, podemos experimentar esa falta de aceptación en la niñez, en la adolescencia,
aún una persona adulta puede experimentar rechazo. Puede ser en su trabajo, puede ser en su casa, puede ser con sus amigos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo estudiaba el colegio, a mí nunca me gustó el deporte, pero a mis amigas sí les gustaba. Entonces ellas me llevaban, yo me iba con ellas cuando había la semana de deportes, pero la verdad, si me preguntan a mí, yo no jugaba, nunca me gustó el deporte, pero ellas todas lo hacían. Entonces a todas les gustaba el deporte. Entonces yo siempre me quedaba sola en las gradas, ¿no? Porque ellas iban a jugar básquet. Entonces yo con tal de verlas y distraerme, era mi tranquilidad. No me fascinaba hacer algún deporte. Entonces siempre en esa cuestión yo me quedaba sola, varada, en pocas palabras, porque ellas se iban a jugar. Entonces a veces eso marca nuestra personalidad, marca nuestra forma de ser, ¿no? Marca, nuestra identidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cada persona tiene un gusto diferente, ¿no? Tiene a un hobby diferente, ¿no? Si, por ejemplo, recuerdo que en clases de medio ambiente nos llevaban a sembrar, que a sembrar plantas, que a sembrar, hacer diferentes cosas. Esa era un área que a mí me gustaba, pero en cambio a mis compañeros no les gustaba. Entonces, como les digo, hay áreas diferentes, hay gustos diferentes, cada persona tenemos algo diferente, ¿no? Y ahí es donde podemos ver la creación de Dios, que no todos somos iguales, no a todos nos gusta, el mismo deporte, pero cada persona es diferente y cada uno tenemos ese diseño de Dios, ese diseño de ser diferentes, originales en nuestros gustos, ¿no? Entonces, muchas áreas de nuestra vida pueden recibir esa falta de aceptación, ese rechazo. Y Jesús experimentó esto. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él experimentó lo que es el rechazo, esa falta de aceptación, ese odio. Porque recordemos las historias donde Él predicaba, Él sanaba, andaba con los pecadores, y esto es algo que fue muy juzgado por los religiosos, ¿no? Porque Él venía y realmente la palabra de Dios, el Evangelio, no es para gente perfecta, es para gente enferma, porque esta palabra es la que va a traer sanidad a nuestras vidas. Pero cuando Él se juntaba con un pecador, con una prostituta, con un ladrón, con un mentiroso, con un estafador, entonces enseguida venía la acusación, ¿no? Enseguida venía esa acusación. Entonces Jesús claramente experimentó el rechazo. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Porque cada joven va a experimentar, cada adolescente, cada adulto que me pueda estar escuchando, va a experimentar o ya ha experimentado el rechazo y está con esa marca en su corazón. Entonces, usted va a decir, pero Melissa, ¿cómo sé que he experimentado un rechazo? O quizás lo he experimentado, no puedo sanar esto en mi vida. Pero vemos que a través de la palabra no podemos avergonzarnos de esto, porque la Biblia dice que Jesús también fue rechazado, pero Él tiene poder para sanar todas esas áreas. Entonces, antes de pasar al siguiente tema, yo he investigado un poquito sobre las consecuencias que viene a florecer en la persona, que viene a mostrarse en la persona que ha experimentado rechazo, ¿no? Por ejemplo, una de las consecuencias de experimentar el rechazo es tener una imagen negativa de sí mismo. Personas que siempre se ven feas, que no se quieren a sí mismos, no se cuidan, no se valoran a sí mismo. Otro punto muy importante aquí dice la inseguridad.
la inseguridad. ¿Qué es la inseguridad? Una persona que no está segura de lo que hace ni de lo que quiere en la vida, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad. La ansiedad es una consecuencia. Una persona ansiosa, desesperada, afanada por todo, no tiene paz, no tiene tranquilidad. Entonces, no sé si a usted le ha pasado, pero yo siempre he estado rodeado de personas. Hay un familiar, inclusive había una amiga que siempre era así como muy desesperada, muy afanada. Entonces a mí eso no, creo que es algo que no es bueno, que nosotros nos juntemos con personas como muy desesperadas, ¿no? Como que no tienen paz. Es bueno siempre y cuando nosotros aprendamos a poner la paz en la persona. Entonces, como dice la Escritura, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Entonces, siempre una de las cosas que va a resaltar en alguien que ha experimentado el rechazo es la ansiedad. La inseguridad es esa imagen negativa de sí mismo. Otra consecuencia que podemos ver es la depresión. ¿Qué es la depresión? Una persona que continuamente está afligida, está triste, una persona que continuamente está en un mundo de desesperanza, alguien que no tiene esperanza. Pero saben que para eso estamos nosotros, los hijos de Dios, y cada uno de ustedes. Para eso es la palabra que tenemos, para dar esperanza al que no la tiene, para dar una palabra de aliento al que la necesita, ¿no? Aún a veces hay personas que están tan afligidas, tan desconsoladas, que a veces solamente necesitan de alguien que los escuche. Entonces, para eso estamos cada uno de nosotros. ¿Qué más podemos ver aquí? Otra consecuencia del rechazo es el insomnio. ¿Qué es insomnio? Una persona que no puede conciliar el sueño, una persona que no puede dormir en paz. Entonces, vemos las consecuencias de el rechazo, de la falta de aceptación. Yo creo que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos experimentado esto. O hay cosas de esta lista de consecuencias que todavía hay en nosotros, ¿no? A veces inseguridad, ansiedad, depresión, personas muy negativas, ¿no? Que a todo le ven lo malo. Entonces, son cosas que necesitamos trabajar en nuestras vidas. Son áreas que necesitan ser trabajadas, que necesitan ser sanadas, ¿no? Pero lo más importante y lo que más me agrada de este tema es que nosotros no estamos solos en esta situación, sino que podemos ver que Jesús también experimentó esto, pero Él lo venció. Entonces quiere decir que todo lo que nosotros, lo malo que experimentemos en nuestra vida, en Él lo podemos vencer, ¿no? Y vamos a ver otra cita bíblica que está en Isaías 53:3. Todos lo despreciaban y lo rechazaban. Dice, fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Vemos dos palabras fundamentales. Isaías 53:3, y es desprecio y rechazo. Desprecio. ¿Qué es desprecio? Dice aquí que desprecio es la falta de aprecio, ¿no? Por ejemplo, tú tienes una mascota en tu casa, un ejemplo, y no la bañas, no le das de comer, qué sé yo, no la cuidas, no te preocupas por esa mascota.
en pocas palabras, no le estás mostrando ese aprecio, ¿no? Entonces, desprecio, dice aquí que es falta de aprecio, es no apreciar a alguien. Es como que tu mamá haga algo por ti, pero tú no aprecias el esfuerzo que tu mamá hace, no aprecias el esfuerzo que tu papá hace. Digamos que tu mamá hizo una comida tan deliciosa, un almuerzo, una merienda, pero tú dices, ay, no voy a comer otra cosa. O sea, lo estás despreciando, ¿no? Entonces, doy este ejemplo para que podamos entender lo que es desprecio, porque dice que Jesús sufrió desprecio. Dice que a él lo despreciaban, ¿no? Y lo rechazaban. Rechazo, todos sabemos que rechazo es alguien que no es aceptado. Una persona que no es aceptada, esto significa rechazo. Pero dice la escritura aquí, dice, todos lo despreciaban y lo rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Miren, esto es algo que todos lo vamos a experimentar, el dolor. El dolor al recibir noticias que a veces no queremos escuchar, el dolor ante la pérdida de un ser querido. Podemos experimentar dolor porque, miren, todos lo vamos a experimentar. El dolor es parte fundamental de nuestra vida, porque a través del dolor Dios nos lleva a madurar, ¿no? Nos lleva a confiar más en Él. Y dice aquí, fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Es decir, vamos a experimentar sufrimiento. Por ejemplo, bueno, pueden haber muchos tipos de sufrimiento, pero yo les digo algo con lo que se está trabajando con los jóvenes y aún nosotros mismos como personas que Dios nos encomienda un trabajo. Hay muchas veces el hecho de cambiar nuestros hábitos es algo que nos cuesta mucho. No sé si a ustedes les pase, pero por ejemplo, todos los jóvenes están trabajando con sus reportes, están con algún libro que tienen que leer, algún material que tienen que resolver. Y yo me doy cuenta que es una lucha, es algo que a todos les cuesta, que hacer un hábito en sus vidas. ¿Qué hábito? Por ejemplo, la lectura, ¿no? Y es algo que cuesta. Entonces, nosotros podemos experimentar dolor y sufrimiento en áreas como una traición, falta de pérdida de un ser querido, pero también hay otras cosas que nos producen cierto dolor en nuestras vidas, como es aprender a ser disciplinados, y eso es un proceso, ¿no? Por ejemplo, otra área que parece chistoso, parece burla, pero otra área que nosotros necesitamos ser disciplinados a veces es en nuestra forma de comer, ¿no? Y es algo como chistoso, pero realmente es algo muy importante, que nosotros aprendamos a disciplinarnos en nuestra forma de comer. Entonces, en nuestra forma de alimentarnos. Entonces, cuando Dios nos llama, nos equipa, nos está procesando, va a haber áreas de nuestra vida que vamos a experimentar ese dolor. A veces tener que madrugar, a veces estamos pasados de libras, tenemos que hacer ejercicio para bajar un poco y cuidar el templo del Espíritu Santo, que parece una burla, pero es verdad, ¿no? Entonces, cada área de nuestra vida, cuando la vamos disciplinando, la vamos puliendo, vamos a experimentar cierto sufrimiento, porque hay cosas que a todos, me incluyo yo también, a todos nos cuesta, ¿no? Pero esto es parte del trabajo que Dios hace y está haciendo en cada uno de nosotros. Entonces, podemos ver que Jesús experimentó desprecio, rechazo, dolor
y él pudo pasar estas pruebas, ¿no? Vamos a ver algo también en Salmos 27:10. Esta es una cita bíblica muy conocida y esto lo expresa el salmista David. Dice: mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás como tu hijo. Imagínense que la persona, ¿no?, que más, yo creo que la persona que más nos puede querer en este mundo, aparte de Dios, es nuestra mamá, ¿no?, o nuestro papá, ¿no? Porque creo que son las personas que a pesar de nuestros defectos, ellos nos siguen amando. Por ejemplo, si un padre tiene un hijo que es alcohólico, drogadicto, tiene alguna dificultad, alguna debilidad, ¿no?, ese padre lo que ve en el hijo es un problema. Va a decir: mi hijo tiene un problema, tiene una adicción. Pero el hecho de que tenga ese problema o esa adicción no quiere decir que va a dejar de ser su hijo, ¿no? Siempre un padre está allí. Y aquí David dice: aunque mis padres puedan abandonarme, abandono, desprecio, dice, pero tú me adoptarás como tu hijo. Algo tan importante es que en David se había revelado el asunto de la paternidad, porque él dice: si mis padres me dejan, no me importa, yo sé que tú me vas a adoptar, tú me vas a tomar como tu hijo, ¿no? Entonces aquí podemos ver que muchas veces podemos experimentar a un abandono o rechazo por parte de nuestros padres, pero lo importante que es poder tener en nuestras vidas la revelación del Padre, de Dios como Padre. De esa manera podemos superar todo rechazo que hayamos sufrido por parte de nuestros padres. Y vamos a ver otra promesa, Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Miren, cuando nosotros hemos experimentado falta de aprecio o rechazo, como lo estamos viendo, o esa falta de aceptación, que es lo mismo, aquí hay una promesa muy importante que Dios nos da. Y es que lo primero que nos dice es: no temas. No temas, no tengas miedo, no te atemorices, porque yo estoy contigo, ¿no? Cuando a nosotros se nos revela o entendemos que Dios está con nosotros, no vamos a sufrir inseguridad en nuestras vidas, ni en las decisiones de nuestra vida, porque sabemos que Él está con nosotros, ¿no? Dice: no te angusties, es decir, no te desesperes. Dice: porque yo soy tu Dios. Y aquí hay algo muy importante. Dice: te fortaleceré. Cuando nosotros tomamos esta promesa, Dios nos dice que Él nos va a fortalecer. ¿Qué es fortalecer? Él nos va a dar la fuerza, Él nos va a dar el vigor, Él nos va a dar la firmeza, y hasta cierto punto Dios nos va a dar esa resistencia, porque hay etapas en nuestra vida donde vamos a tener que sufrir cierta falta de aprecio, vamos a tener que sufrir cierto rechazo, como lo podemos experimentar en diferentes áreas, pero dice la Escritura que Dios nos da la fuerza, el vigor, la firmeza. Él nos da esa resistencia, Él nos da ese poder para lograr resistir todo esto. Entonces, dice aquí: te ayudaré, te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré. Es decir, en momentos de dificultad, Dios nos va a dar su ayuda. Él nos va a sostener. ¿Qué es sostener? Por ejemplo, yo sostengo aquí mi teléfono para que
para que no se caiga. Si yo lo dejo de sostener, ¿qué va a pasar? Se va a caer, se puede dañar y me va a costar muy caro el arreglo, por cierto. Pero dice la promesa que Dios nos va a sostener. ¿Por qué Él me va a sostener? Él me va a sostener para que yo no me caiga. Cuando usted sostiene algo en su mano es para que no se caiga. Entonces Dios dice, te voy a fortalecer, te voy a ayudar y te voy a sostener. Es decir, Dios nos sostiene de esta manera. ¿Para qué? Para que no caigamos. Pero ¿cuándo se cumple esta promesa de sostenernos? Cuando nosotros la tomamos. Es algo muy importante que, por ejemplo, nosotros podamos aferrarnos a las promesas de Dios. Tome promesas, péguenlas en su cuarto, péguenlas en su habitación, pónganlas en un lugar visible, porque a veces nuestra mente nos olvidamos de las promesas, pero cuando tú estás en tu habitación o te vas a lavar los dientes o te vas a peinarte, siempre hay lugares visibles de tu casa o de tu habitación. Entonces es importante que nosotros estas promesas las peguemos en nuestra habitación. Es una recomendación que les doy, porque de esa manera nosotros vamos a recordar, ¿no? Estamos lavándonos los dientes y vamos a ver, serio, Dios dijo que me iba a sostener, que iba a estar conmigo, todo lo puedo en Él porque Él me fortalece. Entonces es tan importante que las promesas de Dios las tengamos grabadas en nuestra mente, ¿no? Y esta promesa es muy linda porque Dios dice que Él nos va a fortalecer, que Él nos va a dar fuerza, que Él nos va a dar su ayuda y que Él nos va a sostener. Recordemos que sostener, es decir, Él nos va a mantener para que nosotros no caigamos, ¿no? Entonces, Él es el que nos sostiene y nos ayuda. Y para culminar, vamos a ver algo en Deuteronomio 4:31. Dice, hablando de la falta de aceptación, dice Deuteronomio 4:31, Él no los abandonará. Usted puede decir, mi mamá me abandonó cuando yo era niño, mi papá me dejó, no quiere saber nada de mí, qué sé yo, mis mejores amigos me dejaron. ¿Saben que esa es un área también que los jóvenes les afecta y nos afecta bastante? Es cuando hemos tenido cierto vínculo de amigos con los que salíamos, con los que íbamos a comer, a hacer deporte, a veces amigos buenos y a veces amigos que no eran tan buenos, ¿no? Pero cuando nuestros amigos se van, es algo que sí nos afecta, ¿no? Porque parece mentira, pero hay una etapa en la que nosotros como que más disfrutamos de la compañía de nuestros amigos a veces que de nuestra familia, ¿no? Entonces, muchas personas en nuestra vida nos van a abandonar, nos van a dejar, ¿ya? Pero, ¿cuán importante es recordar? Qué importante es recordar lo que Dios promete. Dice, Él no los abandonará ni los destruirá. ¿Por qué? Porque los ama mucho. Dios jamás se olvidará del pacto que hizo con los antepasados de ustedes, pues se comprometió a ayudarlo. Es decir, Dios hace pacto. ¿Qué es un pacto? Dios ya hizo un pacto conmigo, Dios ya hizo un pacto contigo. Dios ha hecho una promesa. Un pacto es una promesa. ¿De qué? De no abandonarnos, de no dejarnos. Entonces, cuando Dios hace un pacto, no es como los seres humanos. A veces hacemos una promesa, ¿no? Una promesa, por ejemplo, de decir, no voy a comer salchipapas un mes, no voy a comer tanta grasa, qué sé yo, esta semana, pero ya al cuarto día, chutica, ya la desesperación y la tentación dice, no, ya no puedo, no me resisto, ¿no? Y rompemos el pacto. Podemos hacer muchos pactos, muchas promesas, decir, bueno, este mes, qué sé yo, voy a leer todos los días un capítulo de la Biblia, pero llegó el día quinto, día sexto, ya me olvidé, me dio pereza y no,
Dios no es como nosotros los humanos. Nosotros los humanos podemos hacer pactos, pero déjenme decirle que en la mayoría lo vamos a romper. No vamos a cumplirlo a cabalidad, pero Dios, cuando hace pacto, cuando hace una promesa, Dios la cumple. Y en esta cita, Dios está haciendo un pacto, una promesa de ¿qué? De no abandonarnos. Entonces, podemos ver que aunque los demás nos abandonen o no nos acepten o nos desprecien, Dios nunca dejará de hacerlo. ¿Por qué? Porque Él ha hecho una promesa contigo y conmigo de no abandonarnos. Entonces, ese es el tema que nos ha tocado exponer, me ha tocado exponer, y espero que sea de edificación para sus vidas. Y pues recordemos que aunque la gente nos abandone, Dios nunca nos va a dejar. Bendiciones. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.